Bienvenidos un día más a Vital, en Armonía. Y bien, ¿cuál es nuestro verdadero sentido común y nuestro verdadero canto personal de vida? Muchos de vosotros habréis oído eso de que hay que tener sentido común, ¿no? Lo gracioso del tema es que en nuestra sociedad tener sentido común significa hacer lo que otros nos dictan, incluso si va en contra de nuestro propio crecimiento interior. Tener sentido común es hacer lo que hace el resto, ser uno más del montón. Pero eso no es sentido común. El verdadero sentido común es el menos común de los sentidos. Y es lo que nos hace florecer, lo que nos hace crecer y desarrollar nuestro canto personal de vida, nuestra misión vital, que podemos decir. Y es una expresión, sentido común, que viene de la antigüedad, incluso fue utilizada por Aristóteles, aunque seguramente fue acuñada por los pitagóricos. Los griegos decían koiné aistesis, sentido común para referirse a la consciencia que abarca todos los sentidos y que incluso nos lleva a unos niveles de inteligencia mayores que engloban percepciones más profundas de lo que somos. Y esto se relaciona mucho con lo que anteriormente en los vídeos pasados decía que era la vibración fundamental de nuestro ser. Una vibración que es de amor consciente inclusivo, de vitalidad plena, de serenidad profunda, todo lo cual debe integrarse en una conciencia completa, para lo cual pues necesitamos una consciencia lúcida que nos lleve a ese estado completo, aunque en realidad nuestro ser ya está ahí, no necesitamos llegar. Lo único que necesitamos es disolver tensiones. Y es lo que nos va realmente a ayudar a florecer y a desarrollar nuestro propósito vital. Si queréis descubrir vuestro canto vital, preguntaos una cosa muy sencilla. ¿Aquello que hacéis os ayuda a crecer con ese amor inclusivo, con esa vitalidad, con esa serenidad, y a su vez ayuda a los demás a florecer de ese modo? Porque si no es así, entonces no es vuestro canto, no es lo que os hace más vivos. Para poder descubrir lo que nos hace más vivos, necesitamos el sentido común, auténtico. Y esto comienza por estar a gusto con nuestro propio cuerpo, pero también con las emociones, sentimientos y pensamientos que surgen dentro y que si son negativos tienen que disolverse. Pero todo comienza en el cuerpo, en aquello que tenemos más cercano y que es estable, nadie nos va a quitar de golpe el cuerpo. Por lo tanto, sugiero que para entrar en contacto con este sentido común que nos va a hacer percibir el estado de conciencia integral, sugiero que lo comparemos a un acorde musical, por ejemplo. Aunque hay tres notas y cada una tiene una idiosincrasia, una característica individual, pues las tres suenan como una sola. Y lo mismo debe suceder con la consciencia misma desde el punto de estabilidad, para que se vaya armonizando y podamos tener una mente clara, un cuerpo sereno, aunque haya algunos malestares, y viendo cómo todo eso se armoniza en el corazón. Mente y cuerpo se unen para dar un nivel de percepción emocional más elevado. En cambio, cuando hay disociación de mente y cuerpo, lo que sucede es que no solo hay sensaciones físicas desagradables, sino también emociones negativas y sobre todo sentimientos negativos. El sentimiento es ya una emoción negativa unida a un pensamiento negativo. Por ejemplo, el rencor. Alguien nos ha dicho algo, nos ha criticado, ha hecho algo que no nos ha gustado, pensamos negativamente, juzgamos a esa persona y esto, unido al sentimiento de odio, de rabia, mejor dicho, y de miedo también, pues genera un sentimiento de
rencor, odio. Los animales no tienen odio, tienen rabia, porque tienen emociones. Su mente no trabaja como la nuestra. Físicamente podemos ver que hay sensación de peso corporal, hormigueo, quizás, tal vez un dolor de espalda. Sin embargo, no deben cambiar nuestro estado. Aunque muchas veces esos dolores generan también emociones negativas, el miedo al dolor, el estado de tristeza, de apatía, de no querer hacer nada porque nos duele el cuerpo. Y eso también va asociado muchas veces a pensamientos negativos. ¿Qué horror es esto? No quiero estar así. A ver qué puedo conseguir para quitarme este dolor, este malestar. Porque la mente es como un mono que va saltando de rama en rama. De modo que debemos rearmonizar todo, pero de una manera completamente natural. Nosotros no tenemos que hacer nada en concreto, sino solo prestar atención del modo adecuado, incluyendo. Y esto implica prestar atención a lo que somos realmente. El amor inclusivo, la vitalidad, la serenidad y esa conciencia que lo va integrando todo. Solo así lo negativo se va disolviendo por sí solo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Esto es como cuando en un acorde incluimos una disonancia, por ejemplo, pero en un contexto musical la podemos incluir en un movimiento de armonía. Entonces esa disonancia es como si no hubiese sucedido. Del mismo modo debemos aprender a dejar fluir, a dejar que las personas nos critiquen, que haya dolores tal vez en el cuerpo, pero no dejarnos llevar por eso. Debemos concentrarnos en lo que somos, que es el flujo de vida y que es lo que va a armonizar el conjunto. Las disonancias de nuestra percepción, nuestras impresiones, pueden estar dentro de un conjunto de armonía, pero tarde o temprano se van a disolver. Y otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta es que muchas veces las disonancias las provocamos nosotros, porque si nuestro pensamiento no está en sintonía con lo que hacemos o lo que sentimos, pues va a haber un choque. Si decimos algo que no está en concordancia con lo que realmente sentimos, algo en nuestro interior va a sentirse en tensión, porque es una contradicción subconsciente. Si hacemos algo que no se corresponde con lo que pensamos o con lo que sentimos, si tenemos un trabajo que no nos llena, por ejemplo, eso nos va a hacer tremendamente infelices. Y todas estas tensiones que se generan por estas contradicciones nos pueden llegar a poner muy enfermos. De hecho, la gente se pone enferma por tensiones emocionales no resueltas. Ya lo vimos anteriormente. Pero aquí la cuestión es que lo que hemos olvidado es cómo resuena nuestro ser. Entonces, hacemos lo que nos dicen, aplicamos el sentido común de la sociedad y no el nuestro. Y por eso no descubrimos nuestra enarmonía, nuestra particular armonía. Cada uno tiene la suya, aunque evidentemente se rige por los movimientos de armonía universales. De hecho, el movimiento de armonía universal se ve reflejado en la estructura armónica, lo que se llama la serie armónica, la serie de los armónicos que está contenida en cada sonido. Por ejemplo, una nota musical no es solo una nota, es varios armónicos estructurados de una manera que es siempre la misma. La estructura armónica sería la siguiente. Y seguiría hasta el infinito prácticamente. Eso solo son 16 armónicos. Y dentro de esa serie armónica hay alguna disonancia, como el tritono. Y todo esto está dentro de una sola nota. Y esto que os estoy diciendo se puede ilustrar muy bien haciendo uso de la voz.
Yo puedo dar, por ejemplo, un tono. Y luego enfatizar los tonos puros, los armónicos, que ya no se pueden subdividir, pero que componen ese tono. Tengo que modificar, eso sí, el timbre de voz y la cámara de resonancia de la boca. El silbidito que oímos por encima de la nota fundamental son los armónicos, que siempre siguen la estructura armónica, la serie armónica, que no se la ha inventado el ser humano, es la forma que tiene el sonido al desplegarse, y naturalmente lo que hacemos es emitir un sonido y modificar la forma de proyección de ese sonido. Lo curioso es que es siempre la pronunciación de las mismas vocales lo que hace que surjan esos armónicos. Al cabo de muchos años me di cuenta de que esto está reflejado en vocablos sagrados de la antigüedad. Ya hablaré de ello en otros vídeos, incluso en el otro canal. Pero por ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que esta serie armónica incluye algún intervalo tenso como el semitono o el tritono, que es bastante tenso. Sin embargo, tiene su lugar, lo cual quiere decir que incluso en las leyes de la armonía, por decirlo así, se incluyen movimientos en principio disonantes, pero que hayan su consonancia. Y lo mismo sucede con todo lo que nos encontramos en la existencia, que a veces es muy doloroso, pero debemos emplearlo como parte de un movimiento de crecimiento de vida. Evidentemente fue un accidente el surgimiento de este pequeño sector del universo que estamos experimentando, donde hay mucha catástrofe y mucho dolor, y no tendría por qué haber sido así, pero fue así, por modificaciones genéticas y otras cosas que sucedieron, que ya las he mencionado. Y bueno, lo que debemos tener en cuenta es que nosotros tenemos la capacidad de armonizar la falta de armonía en nosotros mismos. Pero, evidentemente, tenemos que pensar, sentir y actuar en conformidad con nuestra conciencia integral de vida, serenidad y amor pleno. De lo contrario, estamos fuera del movimiento del cosmos, del todo ordenado, y todo se vuelve desordenado. Y esto es una manera también de ordenar, de dar una orden a la realidad de que se reorganice. Por ejemplo, podemos ordenar al cuerpo que los dolores desaparezcan, pero debemos manifestar nuestro sentir vital, nuestra auténtica consciencia armonizada para que esos dolores que teníamos no permanezcan, no vuelvan a surgir. Cuando he comenzado a hacer este vídeo yo tenía unos dolores de espalda, ya no los tengo. ¿Por qué? Porque he comenzado a fluir. Pero bueno, es algo que debemos ir cultivando poco a poco. Hay niveles más y más profundos de lo que estoy diciendo. Esto es simplemente la punta del iceberg. Ni siquiera he llegado a todo lo que se puede llegar. Y solo así, encontrando este sentido común y viendo que tiene que ver con el flujo de la armonía, es como podemos encontrar nuestra misión de vida y desarrollarla. No dejar que nadie nos imponga lo que tenemos que hacer. Y por último, quisiera que prestásemos atención también a todos los aspectos de la sociedad que nos ponen en tensión. No solo la negatividad que hay en los medios de comunicación, sino también los sonidos estridentes de la calle, incluso de muchos instrumentos musicales. Por ejemplo, la música en general
tiene una tensión demasiado elevada, porque suele estar afinada de 440 incluso a 445 hercios. Hay algunas orquestas que llegan hasta tan alto. Y esto pone en tensión a la música, os lo puedo demostrar. Este piano, por ejemplo, lo he puesto a 432 porque el La central está a esa frecuencia cuando tomamos como referencia el hercio 1 y lo calculamos todo según las proporciones matemáticas naturales, como hacían los pitagóricos, por ejemplo. Incluso este piano lo he afinado según las proporciones pitagóricas. Bueno, lo he afinado, digamos que yo no lo he afinado, es digital y lo hace la propia máquina, por decirlo así, pero se aproxima más a lo que es natural. Este sonido digital no es natural, pero digamos que la afinación de 432 Hz sí se aproxima a la naturaleza. Y si yo la subo a 440, veis que ha subido el nivel de tensión. Esto lo hacen para que los instrumentos sean más potentes. El volumen de sonido suele ser mayor, con instrumentos afinados a 440 y a 445 ya ni te digo. Pero lo cierto es que la música es menos relajante. Nos pone en tensión cuando está tan tensa la frecuencia. Incluso los instrumentos yo creo que sufren al tensar tanto las cuerdas, pero bueno. Con esto quiero decir que debemos regresar al sentido común para disolver las tensiones físicas, las tensiones emocionales, que no haya sentimientos negativos y también las tensiones mentales. Y esto solo lo podemos hacer disolviendo lo que decía en el vídeo anterior, las disonancias cognitivas. Debemos comenzar a comprender mejor el lenguaje, cómo lo utilizamos, cómo decimos las palabras, cómo hablamos, qué conceptos utilizamos, que no sean confusos. No simplemente hablar como hacen los demás. Debemos aprender a que nuestro verdadero ser se exprese espontáneamente a través de nosotros. Y bueno, con esto creo que por hoy es suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta el próximo día, hallad vuestro sentido común y dejad que la armonía universal os ayude a encontrar vuestro canto personal.